Vamos a empezar entonces nuestro mensaje y vamos a compartir la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo. Nosotros podemos darnos cuenta que hay mucha gente que le gusta usar alrededor de su cuello una cruz de plata, de oro, etcétera, y lo cual significa que muchos que usan una cruz colgando pertenezcan a alguna ramificación del cristianismo, y hay gente que pues también se cuelga una cruz sin saber qué significa, solamente por moda o por onda o algo así por el estilo. Pero hace 2000 años, cualquier persona que se atreviera a colgarse una cruz en los tiempos de Cristo, como un adorno, o cualquier persona que tuviera un adorno de cruz en su casa, sería tachado como un loco, como un fanático, pues la cruz en los tiempos de Jesucristo era un símbolo de desprecio, de humillación y de vergüenza. Muchos me preguntan que si es bueno o malo tener una cruz. Yo les digo, mientras no esté Jesucristo colgado y mientras eso esté siempre porque Cristo ya no está en la cruz está vacía, la tumba está vacía, eso lo vamos a ver el domingo. Pero vemos que para el Señor Jesús, quien no tuvo un lugar donde nacer, ni tampoco tenía donde recostar su cabeza, la cruz fue el lugar final donde fue recostado y levantado para ser exhibido como un criminal públicamente y finalmente morir en esa cruz. Ahí, en la cruz manchada con su sangre, fue el lugar donde pidió perdón al Padre por los hombres que lo habían crucificado y que hacían un espectáculo público de los sufrimientos de Jesucristo. Ahí, en la cruz, le pidió al juez del universo, no por venganza contra sus enemigos, sino para perdonarnos. Ahí en la cruz, la raza humana recibió la oportunidad para su reconciliación con el Padre, mediante la muerte de su Hijo Jesucristo. Esta es, pues, la razón que la cruz es captada y llama la atención a miles de artistas, pintores, escultores, poetas, arquitectos y aún joyeros, porque sabemos nosotros que la cruz del Calvario es un símbolo a nivel mundial. Ahora, antes de analizar nuestro pasaje, estamos en Juan capítulo 19, si quieren abrir conmigo su Biblia, en Juan capítulo 19, vamos a analizar y vamos a tratar de obtener alguna información histórica, bíblica, acerca de la crucifixión de Jesucristo. En el capítulo 19 de San Juan se nos describe la muerte de Jesús y la crucifixión de Jesucristo. Dentro de tantas preguntas que nos han hecho, es que ¿por qué nos preguntan por qué siempre recomendamos cuando alguien no ha leído la Biblia que comience leyendo San Juan? Muy sencillo, porque San Juan es uno de los libros más fáciles de entender de la Biblia. La Biblia no se lee del principio al final, porque no es un libro, son 66 libros compensados en este libro santo que es las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Si tú comienzas la escuela, no comienzas por álgebra, aunque es parte del estudio, no comienzas con raíces cuadradas, comienzas con sumas, con palitos, con multiplicaciones, de lo más sencillo, después saltas a lo más difícil. Y así es la Biblia. La Biblia hay que irla entendiendo de lo más sencillo, que son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después tú te puedes saltar a libros como las epístolas, y puedes comenzar con salmos también, con proverbios, y luego con libros más dificultosos del Antiguo Testamento. Pero la Biblia es un libro que se lee, que se medita, que se aplica, se practica, se pone en práctica, se ama, se guarda como un tesoro, se escudriña, se medita en ella como si fuera lo más preciado, y es lo más preciado que tenemos en este mundo, es la palabra de Dios. Bueno, entonces en Juan capítulo 19 vamos a ir viendo algunas cosas de la muerte de Jesucristo, porque mucha gente tiene la impresión de que Jesús fue una víctima, o sea que no pudo evitar su muerte en la cruz.
Y hay unos que dicen es que lo mataron los romanos, lo mataron los judíos, y que su misión como redentor de la humanidad fracasó porque él murió. Ahora, si nosotros vemos y estudiamos la Biblia, la muerte de Cristo por crucifixión ya había sido profetizado con cientos de años de anticipación en la Biblia. Por ejemplo, si nosotros vamos a el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos, en el capítulo 22, podemos encontrar que cientos de años antes de que Cristo muriera en una cruz, el libro de los Salmos ya profetizaba la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, cuando se escribió el Salmo capítulo 22, no existían las cruces, no existían, eso se inventó siglos después por los persas y los griegos y por los romanos la perfeccionaron, pero en el Antiguo Testamento nunca se menciona y nunca existió una cruz, y en el Salmo 22, inspirado por el Espíritu Santo, David comienza a hablar de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia me encanta, es perfecta históricamente, geográficamente, geopolíticamente, en todos los aspectos, matemáticamente, en todos los aspectos, la Biblia es perfecta, es la palabra de Dios. En el capítulo 22 de los Salmos, en el versículo 1, fíjense cómo esto se cumple en Jesucristo. Dice Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan en la cruz del Calvario? Cristo pronunciando esas mismas palabras. Luego nos saltamos en el capítulo 22 al versículo 14 y vemos las palabras que Cristo dijo en la cruz del Calvario. Versículo 14 de Salmos nos dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Vemos aquí también entonces la causa de la muerte de Cristo. Nos dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y vemos nosotros cuando los cardiólogos modernos nos dicen que cuando el soldado romano le atravesó el corazón, dice el historiador Josefo, y se enseña la palabra, que salió como una gota de agua mezclada con sangre, porque ya no tenía una gota de sangre Cristo cuando le enterraron la lanza y atravesaron su costado. Eso significa, a la luz de la cardiología moderna, fíjense qué interesante, el Salmo 22 nos decía que el corazón de Cristo se derritió dentro de él, se derritió como una cera en medio de sus entrañas, y pasaron casi 2000 años para que se descubriera que esa gota de agua con sangre que salió del costado de Jesucristo representaba que a Cristo se le rompió el corazón. Como dice el Salmo 22, se le rompió dentro de sus entrañas, le reventó el corazón, se le rompió la membrana que cubre el corazón, que se llama el pericardio. El pericardio, esa membrana sensible que cubre el corazón, se le rompe y sale una gota de agua mezclada con sangre. Qué perfecta es la Biblia. Así que en el versículo 14 nos dice cómo murió Cristo, y 2000 años después nos dicen los científicos y los médicos que Cristo murió por dolor. O sea, la ruptura del pericardio. Se le rompió el corazón por dentro porque estaba llevando tu pecado, estaba llevando mi pecado en esa cruz. A Cristo se le rompió el corazón del dolor por llevar los pecados de cada uno de nosotros, por la separación de su Padre, dejándolo morir solo en la cruz del Calvario. Cristo murió de dolor, amigos. Luego nos dice también en el versículo 15, dice, como un tiesto, hablando el Antiguo Testamento de la crucifixión de Cristo, dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Vemos la sed tan inmensa que Cristo experimentó en la cruz. ¿Se acuerdan que Cristo en la cruz dijo, tengo sed? En el versículo 15 del Salmo 22 decía que Cristo iba a tener sed. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar.
Estamos hablando de cientos de años antes, repito. Luego nos dice en el versículo 16, porque perros me han rodeado. Estamos en el Salmo 22. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, y escuche bien. Recuerden que yo les dije que no existían las crucifixiones en el Antiguo Testamento, pero el Salmo 22 nos dice, horadaron mis manos y mis pies, perforaron mis manos y mis pies. Está hablando de la muerte de un crucificado en la cruz del Calvario del mismo Señor Jesucristo. Luego nos dice en el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. No solamente le clavaron en la cruz, no solamente horadaron sus manos y sus pies, no solamente también se profetiza que se le rompe el corazón a Cristo por dentro, también dice la Biblia, repartieron entre sí mis vestidos. ¿Qué hicieron los soldados romanos cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? Cuando Él murió en la cruz del Calvario, nos dice en Juan capítulo 19, repartieron y echaron suertes para los vestidos de Jesucristo. Así que los soldados romanos cumpliendo exactamente y cabalmente las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, vamos a ver más profecías. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, podemos nosotros encontrar algo asombroso y maravilloso. Nos dice la Biblia en el capítulo 53 de Isaías, en el versículo 3, hablando también y profetizando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, nos dice la Biblia. Luego nos dice en el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Luego nos dice en el versículo 7 del capítulo 53 de Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Se acuerda cuando estuvo ante Pilato que algo caracterizó a Cristo? Que enmudeció su boca. Dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Luego leemos en el versículo 11 que nos dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea, cuando nunca nadie había llevado en el Antiguo Testamento el pecado de nadie, ellos mataban corderos, rociaban sobre el propiciatorio, Dios cubría la sangre de su pueblo con ese sacrificio que hacían los sumos sacerdotes, pero aquí está mencionando que hay un hombre que iba a llevar sobre su cuerpo las iniquidades de ellos. O sea, cumpliéndose en Jesucristo cabalmente las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, podemos encontrar en Hechos, por ejemplo, capítulo 2, versículo 23, Hechos 2, 23, y explica en Hechos 2, 23 que Jesús fue entregado, dice la Biblia, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, a Cristo no le agarró la muerte de sorpresa. No fracasó Cristo muriendo en la cruz del Calvario. No, señores, no fracasó. La Biblia lo dijo en el Salmo 22, lo dice en Isaías capítulo 53 y nos dice en Hechos 2:23, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Luego en Hechos capítulo 3, en el versículo 18, el apóstol Pedro explica que este plan divino, dice así, en Hechos 3:18, dice, fue anunciado antes por la boca de los profetas que Cristo tenía que padecer. O sea, los profetas en el Antiguo Testamento escribieron que Cristo tenía que padecer en la cruz del Calvario.
Ahora vamos a ver la orientación histórica. Ya vimos las profecías bíblicas. Estudiemos ahora acerca de la muerte de Cristo, la orientación histórica y qué es lo que nos habla y qué nos dice la Biblia. La información geográfica que precedió la crucifixión de Cristo nos servirá como antecedentes históricos para comprender mejor qué fue lo que pasó. En Marcos, en Juan capítulo 19, regresando a Juan capítulo 19, en el versículo 6 nos dice la Biblia, dice así: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Bueno, vemos que no se le halla delito a Jesucristo, y este lugar donde Pablo, que nos menciona San Juan, en el acontecimiento de Cristo, después del veredicto de Pilato, dice que Jesús fue entregado en manos de sus enemigos para ser crucificado por los soldados romanos. Estamos hablando, y eso también lo menciona Marcos 15, para los que están anotando, Marcos 15 y Juan 19:6, nos dice que esto más o menos ocurrió entre las 7:30 y las 8 de la mañana. Este versículo se cumplió más o menos entre las 7:30 y 8 de la mañana. Ahora, vamos a ver el lugar. ¿Cuál fue el lugar? ¿Dónde se sentenció a Jesucristo? La sentencia de Jesús, de acuerdo al capítulo 19 de San Juan, en el versículo 13, nos dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Vemos entonces que la sentencia de Jesús se dictó en un patio localizado cerca del templo del rey Herodes. Ahora, últimas excavaciones que se han hecho recientemente y que han puesto al descubierto lo que fue el lugar o el sitio exacto donde todo esto sucedió, fue en un área larga allá en Jerusalén, donde teníamos planeado, por cierto, un viaje en junio a Israel, y ya se cambió de fecha. Gracias a Dios se ha cambiado de fecha. No vamos a cancelar nuestro viaje con mi padre, el doctor Armando Alducin, y su servidor. Vamos a estar yendo a Jerusalén y vamos a estar en este lugar precisamente, si Dios nos los permite, y si yo pudiera también decir, si Dios no viene antes por nosotros. Porque la Biblia nos habla de que van a haber acontecimientos como el que estamos viviendo, esta pandemia actualmente. Y dice la Biblia que entonces surgirá el hombre de perdición, lo que es el anticristo, la bestia, y todo esto, la Biblia nos habla de un nuevo orden mundial a nivel internacional, regido por 10 países europeos, y la Biblia nos dice que esto dará inicio cuando venga Cristo por su iglesia, lo que la Biblia llama el arrebatamiento, el rapto. Y eso lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 5, lo encontramos en el capítulo 3, lo encontramos en el capítulo 4, lo encontramos también en Juan 14:1, versículo 2, que dice la Biblia: os tomaré a mí mismo. Eso es de tomarnos en las nubes, para que donde yo estoy, dice Cristo, ustedes también estén. Y es precioso. Si ustedes creen que estamos viviendo un tiempo de pandemia, un tiempo horrible, estamos viviendo, proféticamente hablando, los tiempos más maravillosos. Si el Señor después de esto viene por nosotros, el cumplimiento más espectacular que estamos esperando en esta última generación, que es la generación después de 1968, cuando Israel regresó a su tierra y fue proclamada como una nación habitable por los judíos. Dice la Biblia que esa sería la última generación. 70, 80 años más o menos dura una generación, y es un tema profético hermoso, pero vemos nosotros cuando Cristo fue sentenciado, todo esto se está cumpliendo al pie de la letra, se está cumpliendo exactamente como Dios lo profetizó. Por eso este libro, la Biblia, muchos dicen fue hecho por hombres, pues ni modo que por marcianos, ¿verdad?
Pero ¿qué hombres? Hombres inspirados por Dios, hombres inspirados por el poder del Espíritu Santo, que no sabían al estar escribiendo, que estaban escribiendo movidos por el Espíritu Santo, sin entender muchas cosas que eran misterios para ellos, son develados ahora. Por ejemplo, lo del arrebatamiento en la época de la iglesia, ahora que estamos viviendo estas pandemias, ahora que estamos viendo un nuevo orden mundial, ahora que estamos viendo que el mundo va a entrar en una crisis económica, ¿cómo la Biblia sabía todo eso? Señores, no se han preguntado, porque dicen, la Biblia, dicen muchos, está llena de errores. Y siempre, en mis 34 años sirviendo a Dios de tiempo completo, les he dicho, en televisión, en canales, en debates, en radio, en muchos lugares, demuéstrame un error en la Biblia, uno solo. Nunca alguien ha podido demostrar un solo error en la Biblia. 66 libros escritos en un periodo de 1500 años por más de 40 autores, y todos te hablan, los 66, de una perfección profética, de una persona que se llama Dios, su Hijo Jesucristo, la persona del Espíritu Santo, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Las profecías de Jesucristo que ya vimos perfectas. Salmo 22, Isaías 53. Vemos el tiempo de la iglesia que estamos viviendo hoy en día. La iglesia comienza en casas y ahorita estamos todos, ¿en dónde estamos? En nuestras casas. ¿Dónde estamos haciendo iglesia? En nuestras casas. Porque no podemos salir, porque nos tiene al mundo entero de rodillas este virus que está matando, que es muy contagioso y que se está propagando y ya se propagó por todo el mundo. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo va a terminar esto? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Sería muy falto de ética decir cuándo esto terminará. No sería responsable, pero viendo las noticias y viendo yo veo otro tipo de noticias, no lo que normalmente ve la gente. Yo me meto un poquito más a estudiar de fondo todo esto. Esto va a durar más, y no es que yo no quiero dar malas noticias, pero al contrario, les digo que estamos viviendo un tiempo extraordinario, un tiempo precioso. Si ahorita no te entregas a Jesús, si ahorita que Cristo murió por ti hace 2000 años en la cruz del Calvario, si hoy no te entregas a Cristo, si no te arrepientes de tus pecados, si este mensaje no cambia tu corazón, yo no sé qué te va a cambiar. Es increíble que la gente ve los tiempos, ve que están escritos en la Biblia, siguen fornicando, siguen viendo pornografía, siguen adulterando, siguen emborrachándose. Hay unos que están encerrados en su casa, están perdidos en la borrachera. Hay muchos que están perdidos en las drogas, en la inmoralidad, están pecando en sus casas. Es el tiempo de ponerse de rodillas, de clamar a Dios, de buscar al Señor, de buscarlo con todo nuestro corazón. Es el tiempo de decirle, Señor, entra en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador. No es el tiempo de la religión, es el tiempo de la relación con Jesús, de arrepentirnos, de venir al Señor, de cambiar nuestra forma de vivir, de convertir a Jesucristo, nuestro único Señor, nuestro único Salvador, el que reine en nuestras vidas, y decirle, Señor, límpiame, purifícame, quítame esta botella, quítame este cigarro, quítame estos vicios, este adulterio. Es tiempo de regresar con tu esposa, es tiempo de regresar con tu marido, de regresar a tu familia, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de hacer las cuentas y saldar nuestras cuentas con nuestro Dios, porque Él te ama y Él murió por ti en la cruz del Calvario. Son tiempos los que estamos viviendo finales. Muchos nos preguntan, ¿es esto el coronavirus, los tiempos finales? Pues ¿tú qué crees? Por supuesto. Es más, hay gente que dice, no, yo ya he escuchado muchas veces que Cristo viene y no viene. Y saben que también me gusta cuando escucho eso. Y le voy a decir por qué me gusta cuando escucho eso. Me gusta porque también la Biblia dice que cuando Cristo fuera a venir, la gente diría y la gente dudaría y la gente viviría como los tiempos de Noé, comiendo, viviendo y divirtiéndose. O sea que la gente ya no cree.
La gente no cree. La gente cree todo lo que le dicen en las noticias, pero no cree a la verdad de Dios. Este coronavirus, todo esto que está pasando, todo esto son los tiempos de Dios, son los tiempos de la iglesia, son los últimos tiempos. No es la tribulación todavía, no es la gran tribulación, todavía Cristo no viene. Estamos esperando que Cristo venga en las nubes y arrebate a la iglesia y nos vayamos con Él, y tú te puedes ir también con Él. Y si ahorita todo el mundo está hablando del coronavirus, cuando Cristo venga por nosotros y desaparezcamos millones en el mundo de creyentes en Cristo, ¿saben qué va a decir la gente en las noticias? Se los llevaron los marcianos. Vinieron los marcianos y nos llevaron a... No fueron los marcianos. Y qué bueno que estas grabaciones se van a quedar para la posteridad en YouTube y en muchos otros canales, para que la gente diga, yo escuché una predicación y escuché a ese pastor Alan decir que Cristo iba a venir. Bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo solamente estoy informando lo que dice las Sagradas Escrituras, pero millones de personas van a desaparecer en las nubes. Estamos viviendo tiempos tremendos, espectaculares, proféticamente hablando, tiempos preciosos. Y eso debe de consolar tu corazón. Dice la Biblia, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Cristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario, para esto vino Cristo. Todo esto que está pasando en el mundo fue porque Dios sabía que iba a pasar y que necesitábamos un Salvador. Y Cristo, cuando estaba, nos dice en Juan capítulo 19, en el patio, en el veredicto de Pilato y las excavaciones en el templo, podemos ver que ese lugar donde Cristo fue sentenciado por Pilato es la parte del castillo de Antonia. Los soldados romanos se quedaban en esa parte del castillo durante la Pascua para mantener la ley y mantener el orden. Para ellos la tortura, para los romanos, de cualquier criminal era el mejor deporte. Bueno, vamos a ver los sufrimientos de Cristo. Ya vimos la información introductoria, vamos a ver los sufrimientos de Cristo y después de hablar de cómo se profetiza la muerte de Cristo en el Antiguo Testamento y que a eso vino Cristo, a morir por nuestros pecados. Ahora vamos a ver cómo sufrió Cristo en la cruz del Calvario y vamos también aplicando este mensaje para el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Así que vamos a tratar de seguir cada paso de la agonía de nuestro Salvador a través de su juicio y tortura en los últimos días de su vida. Los azotes romanos. Una de las cosas que investigué de Cristo son los azotes de los romanos. Y aun cuando era innecesario y no era legal, Pilato, nos dice la Biblia, mandó azotar a Jesucristo. Dice en Juan capítulo 19, en el versículo 1, dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y dice, y le azotó. Tomó a Pilato a Jesús y lo azotó, le azotó. En tiempos de Cristo existían dos clases de azotes. Los azotes del judío y el azote de los romanos. Los azotes judíos especificaban que el reo no podía recibir más de 40 azotes. Por eso en algunos pasajes dice 40 azotes menos 1, o sea 39. Y esto lo enseña y lo explica Deuteronomio capítulo 25, versículo 1 al versículo 3. Bueno, el romano no tenía límite alguno, así que la mayoría de las veces la víctima a veces hasta moría de tantos latigazos que recibía. Los látigos romanos tenían en las puntas huesos y plomo que cuando latigueaban, por ejemplo en este caso a Jesucristo, el látigo se enrollaba en el cuerpo de Jesucristo, le daba la vuelta el látigo y se le enganchaba como si fueran de esas carnadas para pescar, como los anzuelos. Se agarraban varios anzuelos a la piel y luego el soldado romano jalaba el látigo, haciendo que el látigo comenzara a hacerle surcos en la piel de Cristo y los anzuelos comenzaran a sacar la piel de su lugar y la carne del lugar de los huesos. Era algo espantoso,
espantoso. La piel, que desgarraba la piel de la espalda, los tejidos subcutáneos de la persona. El látigo romano se le conocía en el tiempo de los romanos como el flagelo. El flagelo. Ahora, ¿se acuerdan también de la corona de espinas? La corona fue tejida con nopales de Palestina, cuyas espinas tenían aproximadamente como 3 pulgadas de largo, o sea, eran espinas más o menos de este largo. Cristo sufrió perforaciones múltiples en su cráneo y rompió, cuando las espinas, la corona de espinas, fue puesta en la cabeza de Cristo, rompió su piel y su cráneo, traspasó su cráneo en este método de tortura romano. La Biblia también nos enseña en el versículo 17 de San Juan, el capítulo 19, versículo 17 de San Juan, nos dice la Biblia: y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. La Biblia dice que Cristo cargó su cruz. Vemos nosotros que estas fueron las raspaduras que Cristo tuvo, que le infligió la cruz. Al estar cargando esta cruz, le raspó la piel en sus hombros y en su espalda, causándole a Jesucristo quemaduras, magulladuras y desprendimiento de su piel. También la carne se le desprendió de los huesos. Y esto fue causado cuando la cruz fue levantada y soltada después violentamente para que cayera la cruz en un hoyo. Esto produjo rasgamiento profundo en las manos y en los pies. Al caer Cristo, al caer en el pozo, porque Cristo fue clavado en el piso, en una cruz, se levantaba la cruz, y cuando esa cruz era levantada, entraba en un pozo y el crucificado caía, rasgando sus manos, los clavos más o menos en esta parte, en la parte que sostiene el hueso, en la muñeca, se rasgó hasta por acá, más o menos, por acá, en las manos y en los pies. La Biblia también dice, como decía el libro de los Salmos, en el capítulo 22, que los soldados romanos se burlaban de Cristo. Los soldados romanos se revolvían alrededor de Jesús como sopilotes, hambrientos de carne y de sangre. Eran crueles, pues le abofeteaban, escupieron, le golpearon la cabeza varias veces con una caña, le rompieron las narices, las orejas y las cejas. Y esto lo describe más en detalle el libro de Mateo en el capítulo 27, versículo 27 al versículo 31. El versículo 23 al 24 de Juan 19 nos dice así: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes. ¿Quién profetizó esto? Salmo 22. Aquí se cumple en el versículo 24, cientos de años después. Echemos suertes sobre ella y a ver de quién será. Eso fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, en su espalda ensangrentada le pusieron una capa color púrpura, también nos menciona la Biblia, la cual con la sangre se le pegó a la piel, y cuando Cristo llegó a la cruz, antes de ser crucificado, le fue arrancada la túnica, que ya se le había coagulado la sangre y se le había pegado la túnica a la espalda. Entonces Cristo ya había sido azotado, ya tenía la piel desgarrada, la carne afuera de sus huesos, ya estaba desfigurado el Señor literalmente, como esta famosa película La Pasión de Cristo de este actor y director Mel Gibson, que describe, miren, un Cristo desgarrado, se queda chiquito comparado a cómo verdaderamente el cuerpo de Cristo fue despedazado. Dice en el Antiguo Testamento: y no reconocimos su rostro.
Era un espanto, dice la Biblia, espanto era un espanto ver a Cristo de lo desfigurado, de lo golpeado, de lo desangrentado. Le arrancan el manto de púrpura y se llevan todo lo que le quedaba de piel y de carne a Cristo. Se quedó pegado en esa túnica y luego, como un animal, tratado como un animal, fue puesto en esa cruz del Calvario y fue crucificado. La Biblia nos dice que él también tuvo que llevar, caminando sobre lo que le llaman la vía dolorosa, ahora en Jerusalén, cargando la cruz. Los criminales en tiempos de Jesús eran llevados públicamente hasta el lugar de su ejecución, para que la gente los mirara y fueran avergonzados de sus crímenes. Y eso también lo enseña Mateo 27. Al que quiera tener referencias, Juan 19 y Mateo 27 son referencias perfectas para describir la muerte de Jesucristo. Ahora, mientras el Señor Jesús caminaba hacia el lugar de su crucifixión, la gente le escupió, la gente le aventó, le insultó y se burló de él. Dice la Biblia que alrededor de su cuello llevaba una placa grande de madera que decía Jesús, Rey o Nazareno, Rey de los judíos. Los líderes religiosos también protestaron por esto ante Pilato. Nos dice en el versículo 19 al 22, y dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo y en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que el que dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Bueno, no se les concedió cambiar el título que Pilato le había puesto sobre la cruz. La crucifixión, y quiero ir terminando con esto y cerrando esto. La crucifixión era una forma bárbara y salvaje para ejecutar dentro de la pena capital a un criminal o a un enemigo del Estado romano. Este castigo tuvo su origen, repito, con los antiguos griegos, los persas. En el Antiguo Testamento no había muertes por crucifixión, sin embargo, se escribe que Cristo iba a morir crucificado. La muerte de cruz era lenta, dolorosa, extenuante y sofocante. Las víctimas colgaban sufriendo los clavos en las manos y pies, sofocados por la sed, el hambre y el calor. ¿Crees que tú estás sufriendo? No es nada comparado a lo que Cristo sufrió por tus pecados y mis pecados en esa cruz. Las víctimas eran acostadas sobre el madero, donde les clavaban primero una mano, después la otra mano, les ponían los clavos en las manos y en los pies, y al ser levantada la cruz, era empujada y se rasgaban las manos y los pies al caer la cruz en el hoyo que ya mencioné anteriormente. Normalmente los soldados romanos le rompían las víctimas a sus crucificados para acelerar la muerte, porque un crucificado normalmente moría al caer y se empezaba a asfixiar, porque eran presionados sus pulmones, sus costillas, su diafragma presionaba, que causaba que el crucificado respirara con mucha dificultad y hablara con mucha dificultad. Por eso fueron pocas las palabras y escogidas las pocas palabras que Cristo habló en la cruz del Calvario cuando Él moría por nosotros y Él daba su vida por nosotros. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Que Cristo no murió asfixiado. ¿Se acuerdan de qué murió Cristo? De la ruptura del pericardio. Cristo murió de dolor. Cristo murió de dolor porque estaba llevando el pecado de la humanidad y Él era santo, Él era puro, sin mancha. Porque su Padre lo dejó morir solo en la cruz. Porque Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Cristo se convirtió en maldición por nuestros pecados. Cristo llevó en su cuerpo nuestros pecados. Aleluya. En la cruz
Nuestro Señor sufrió vértigos, mareos, dolores, hambre, sed, calambres, insomnio, fiebre traumática, vergüenza, mortificación, y todo esto lo hizo, dice la Biblia, porque nos amaba, porque Él, tú y yo somos muy amados por el Señor. Nos dice Isaías 53, del 3 al 6, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, vemos entonces que Cristo hace 2000 años moría por nosotros en la cruz del Calvario, dando su vida para que tú y yo podamos tener vida eterna en Cristo. Él murió por ti. Tú no tienes que morir en tus pecados. Tú no tienes que pagar ya por tus pecados si te arrepientes en esta noche. Ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Aprovecha esta pandemia. Esta llamada de Dios al mundo. El Señor gritando desde los cielos: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el Señor viene en las nubes. Porque viene pronto la tribulación. Porque viene el Señor a arrebatarnos a la iglesia. Porque va a surgir el anticristo. Porque van a surgir las copas. Van a cumplirse los sellos de Apocalipsis. Van a suceder todas estas cosas terribles, terribles, terribles. Ahorita es Disneylandia el mundo comparado a lo que se va a vivir en la tribulación. No tienes idea. Tú no tienes por qué pagar por tus pecados, porque Cristo ya los pagó. Y la paga del pecado es la muerte. Por favor, hoy entrégale tu corazón a Jesús. Te lo ruego con todo mi corazón. La Biblia nos habla de que hay un lugar que se llama el infierno. El infierno no está en la tierra. Muchos dicen: es que aquí está el infierno. No, aquí es Disneylandia también comparado al infierno. Six Flags. No, esto no es nada. El infierno es el llorar, el crujir de dientes, donde la llama no puede ser apagada. Eternamente sufrirán eterno sufrimiento, dice la Biblia. Llama, fuego, sufrimiento, tortura, toda la eternidad en el infierno. Y ese lugar fue hecho para Satanás y para sus ángeles. Y también para todos aquellos que se mueran sin Cristo en su vida. Por eso, la Biblia nos habla del infierno, y Cristo vino a morir por nuestros pecados y librarnos del infierno. Dios nos regala el cielo. Dios nos regala el cielo con Jesucristo. Te arrepientas, nazcas de nuevo, le pidas a Jesús entrar a tu corazón y te puedas ir al cielo. Y no te vayas al infierno a pagar por tus pecados el resto de la eternidad. Millones se van al infierno todos los días. No tienes por qué irte tú. Este evangelio se está predicando desde que empezó esta pandemia por todo el mundo. En los países chinos, árabes, asiáticos, en los 5 continentes. Y es el mismo mensaje. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Vamos a hacer una oración. Pídele a Jesús entrar a tu corazón. Vamos. No tengas miedo, no tengas temor. Dale tu corazón. Pídele perdón por tus pecados. Somos pecadores. Todos. Aunque tú digas que no haces muchas cosas malas, que todos los domingos vas a misa, todos los domingos vas a la iglesia. Bueno, íbamos, porque ya no estamos yendo a la iglesia. Ya no estás yendo a tus misas o a la iglesia donde tú ibas, porque estamos en casa. Y tú puedes decir: bueno, yo me porto bien, yo no le he hecho daño a nadie, yo le ayudo a los viejitos a llevarles despensa ahora en esta pandemia, yo ayudo a los necesitados, pero eso no te va a dar el cielo. Son buenas obras, felicidades, pero no te van a llevar al cielo. Porque lo único que te va a llevar al cielo
es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dios pudo haber dicho en su Biblia, en la Biblia, hagan lo mejor que pueden, pórtense bien, y chance los dejo entrar y los dejo entrar al cielo. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús, Juan 14:6, es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Pues por eso hoy te pido con todo mi corazón, que hagas esta oración, que le pidas a Jesús entrar a tu corazón. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a hacer una oración. Repite esa oración. No tengas pena con tu familia, con tus amigos, donde estés, con tus seres queridos seguramente, o a lo mejor estás solo en un hotel, en un departamento, en una oficina, o estás en la carretera, no lo sé. Pero oríllate, haz esta oración, deja de hacer lo que estás haciendo, pídele a Jesús entrar a tu corazón. Haz esta oración y dile, Dios, te quiero pedir perdón el día de hoy por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Yo creo en Jesús que murió en una cruz, que resucitó al tercer día de entre los muertos. Te abro las puertas de mi corazón. En este momento te pido perdón por mis pecados. Te abro mi corazón, Señor Jesús. Te pido que entres en mi corazón como mi único Señor y mi único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas felicidades si hiciste esta oración. Si tú la hiciste de corazón, acaba de entrar Jesús a tu corazón. Te acaba de perdonar tus pecados. Te acaba de dar vida eterna. Y Él ya nunca se va a salir de tu corazón. Comienza a leer la Biblia. Agarra una Biblia. Te repito, lee Mateo, Marcos, Lucas o Juan, los Evangelios. Comienza con los Evangelios, que son los libros más sencillos de entender. Y comienza a orar. Orar es platicar con Dios. Agarra a tu esposa, ora con ella. Agarra a tus hijos, ora con ellos. Muchos dicen, es que ya no sé qué hacer con mis hijos, ya no sé qué hacer en casa, están desesperados. Comiencen a leer juntos la Biblia. Por favor, prepárense para la venida de nuestro Señor. Purifiquen, santifíquense en su palabra. Su palabra es verdad.